El primer hecho es que el tiempo en el espacio transcurre de manera diferente, y esto no es una metáfora, sino una necesidad ingenieril. Sin las correcciones de Einstein, los satélites de navegación se convertirían en esferas inútiles con paneles solares. En órbita, dos efectos entran en juego simultáneamente. Según la teoría especial de la relatividad, los relojes que se mueven rápidamente laten más lento. El satélite viaja a varios kilómetros por segundo y se retrasa ligeramente. Según la teoría general de la relatividad, una menor gravedad desata el tiempo, haciendo que a mayor altitud transcurra más rápido que en la Tierra, en el pozo gravitatorio. Estos dos flujos, que difieren de la lógica cotidiana, se suman para dar un resultado peculiar. Los relojes atómicos en órbita adelantan aproximadamente decenas de microsegundos por día, estimándose en unos 38 microsegundos. Aunque parezca una cantidad minúscula, es suficiente para que el error en la determinación de la posición crezca cada hora y alcance kilómetros en un día. Por ello, desde la Tierra se incorpora una corrección de frecuencia en la carcasa de los satélites, y el software tiene en cuenta constantemente la velocidad, la altitud, la deformación del geoide terrestre e incluso la influencia de las mareas. En 1971, el experimento Haffel-Keating, con vuelos y relojes atómicos, confirmó que trasladar relojes por diferentes trayectorias modifica el tiempo acumulado. Hoy, esta paradoja vive en tu smartphone. El mapa traza la ruta porque los clústeres orbitales y las estaciones terrestres sincronizan continuamente el ahora para diferentes puntos del espacio. En la Estación Espacial Internacional, los relojes también viajan de manera diferente. Un astronauta que regresa tras una larga misión se vuelve fracciones de segundo más joven que sus coetáneos en la Tierra. El espacio literalmente estira y comprime el tiempo, y la humanidad ha aprendido a tenerlo en cuenta en tablas de frecuencias y líneas de código. Hecho 2. La mayor parte del universo es invisible e indetectable. La materia familiar, estrellas, planetas, nubes de gas, objetos y equipos, constituye solo una pequeña fracción del equilibrio cósmico, estimada actualmente en alrededor del 5%. El resto se divide entre dos sombras, la materia oscura y la energía oscura. La primera se revela por efectos gravitacionales. Las galaxias giran más rápido de lo que permitiría la masa visible sola, y sin un esqueleto invisible, sus discos deberían desintegrarse. Los cúmulos de galaxias distorsionan la luz de fuentes lejanas, creando arcos y espejos curvos en las imágenes de los telescopios. Esto es el lente gravitacional, que actúa como un rayo X cósmico para la materia invisible. El conocido cúmulo colisional Bala demuestra que la materia oscura atraviesa las nubes opuestas casi sin colisiones, dejando el gas caliente atrás y el centro de masa adelante. La energía oscura es aún más enigmática. Según las observaciones de supernovas tipo 1A y el fondo cósmico de microondas, la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera, como si el espacio estuviera impregnado de una presión uniforme de antigravedad. Las cifras varían de un análisis a otro, pero el orden es este. Aproximadamente una cuarta parte del contenido cósmico es materia oscura y alrededor de 2/3 es energía oscura. Ni una ni otra han sido detectadas en un tubo de ensayo. Los detectores de búsqueda en laboratorios subterráneos solo registran indicios extremadamente raros. Sin embargo, son estos componentes invisibles los que modelan la espuma cósmica de filamentos y vacíos a escalas de cientos de millones de años luz y determinan el destino de todo, desde la forma de las galaxias hasta el futuro lejano, en el que la aceleración probablemente continuará. El tercer hecho. La fotografía más antigua del universo no es una imagen en luz visible, sino un susurro uniforme y casi idéntico en todas las direcciones de microondas con una temperatura de aproximadamente 2,7 Kelvin, la radiación cósmica de fondo de microondas. Nació cuando el joven cosmos se enfrió hasta el punto en que los electrones y protones pudieron unirse para formar hidrógeno neutro.
Esto ocurrió unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de eso, el plasma era opaco y la luz se dispersaba constantemente. Luego el universo se volvió transparente y los fotones viajaron libremente por el espacio, y muchos de ellos han llegado a nuestros detectores hoy. La historia de su descubrimiento es casi doméstica. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson buscaban un misterioso ruido de radio, calibraban equipos, limpiaban la antena de excrementos de paloma y el ruido no desaparecía, porque era todo el universo hablándonos al oído. Más tarde, los satélites COVE, WMAP y Planck desplegaron este fondo en un mapa de las más leves inhomogeneidades, fluctuaciones de décimas de milésima de grado, como pliegues arrugados en una cubierta lisa. En estas arrugas se encuentra la acústica del plasma temprano, las armónicas de las oscilaciones, a partir de las cuales se reconstruyó la curvatura del espacio, casi plana, y las proporciones de materia ordinaria, materia oscura, energía oscura, y una edad de unos 13.800 millones de años. La polarización del fondo indica cuándo las primeras estrellas volvieron a ionizar el gas, y el lente gravitacional arruga el patrón, revelando la distribución de masa en el camino. Los científicos continúan la búsqueda de las primordiales ondas B, la huella de las ondas gravitacionales de la época de la inflación. Aún no hay pruebas concluyentes, pero la mera posibilidad de escuchar el eco de los primeros momentos convierte este mate ruido de microondas en una de las cosas más informativas jamás medidas por el ser humano. Hecho 4. Las estrellas de neutrones son los restos de estrellas masivas que explotaron, cuyo núcleo colapsó en una esfera de unos 20 kilómetros de diámetro, pero con una masa de aproximadamente 1,5 soles. La densidad allí es cercana a la nuclear. Una cucharadita de tal sustancia pesaría en la Tierra unos 1.000 millones de toneladas. En la superficie, la gravedad es cientos de millones de veces más fuerte que la terrestre. Un paso se convertiría en un impacto instantáneo contra la corteza, y las montañas apenas crecen unos pocos milímetros. Los campos magnéticos de algunas estrellas de neutrones, los magnetares, alcanzan, según las estimaciones, 10 a la 10-10 teslas, tanto que los enlaces químicos y las órbitas de los electrones en tales condiciones se comportan de manera diferente, y los terremotos estelares en la corteza generan explosiones de rayos gamma perceptibles a medio camino de la galaxia. Su rotación es otro récord. Existen púlsares de milisegundos que realizan cientos de revoluciones por segundo. El campeón absoluto hoy en día gira más de 700 veces por segundo, y cada destello es un faro, un haz de ondas de radio que atraviesa el espacio con cada rotación. Los púlsares fueron descubiertos en 1967 por la estudiante de posgrado Jocelyn Bell Burnell. Al principio, las señales parecían demasiado regulares y en broma recibieron la etiqueta de señal de extraterrestres, pero pronto quedó claro que era una nueva etapa de la vida estelar. La paradoja de estos objetos es que son a la vez simples y predecibles, como giroscopios, y salvajes. Sus periodos de repente tropiezan en fallos, las tormentas magnéticas rompen la corteza y la interacción en sistemas binarios acelera y tiñe los rayos. En los telescopios son puntos, pero según los estándares de la física, una estrella de neutrones es un laboratorio de regímenes extremos, donde se prueban las teorías de la materia, el magnetismo y la gravedad. Quinto hecho. Los agujeros negros no son completamente negros. Según la teoría cuántica de campos moderna, en un fondo curvo emiten como hornos fríos. Esta es la radiación de Hawking. Se puede imaginar así. El vacío cerca del horizonte de sucesos bulle con pares de partículas de corta duración, fluctuaciones. En la curvatura del espacio, una partícula puede caer más allá del horizonte, mientras que la segunda escapa al exterior como un cuanto real. La energía para esto se extrae de la masa del agujero. La fórmula da una temperatura inversamente proporcional a la masa. Para una masa solar son unas pocas decenas de nanokelvin, y para los monstruos supermasivos en los centros galácticos son fracciones insignificantes de una billonésima de grado. Son más fríos que el fondo cósmico de microondas y, en esencia, absorben más de lo que emiten. Pero algo más es fundamentalmente importante.
Un agujero negro tiene entropía, proporcional al área del horizonte, ley de Bekenstein-Hawking, y un análogo de la segunda ley. En la clásica, el área no disminuye, al igual que la entropía en termodinámica. Esto subvierte la intuición. Un objeto que no emite nada resulta ser termodinámicamente cálido, y su evaporación es un proceso real, solo que monstruosamente largo. Para una masa estelar son números con decenas de ceros de años. De aquí surge la paradoja de la información. Si todo lo que cae dentro se muele en un espectro térmico sin rostro, ¿a dónde va la información sobre los detalles? Las ideas del principio holográfico, el entrelazamiento cuántico en el horizonte, los muros de fuego y los cabellos suaves son intentos de reconciliar la gravedad con la mecánica cuántica. Ya hemos fotografiado la sombra de un agujero negro supermasivo contra gas brillante, y escuchamos cómo se fusionan otros mucho más ligeros. Pero la radiación de Hawking es demasiado débil para capturarla con un telescopio. El hecho sigue siendo asombroso. La frontera de la que nada regresa, de todos modos le susurra el mundo, fría, silenciosa e inevitablemente. Sexto hecho. El universo puede sonar, no a través del aire, sino de la propia tela del espacio. Las ondas gravitacionales son ondulaciones apenas perceptibles que estiran y comprimen las distancias. Fueron detectadas directamente por primera vez en la Tierra con reglas gigantes de interferómetros en forma de L, dos brazos de vacío de varios kilómetros en los que un rayo láser rebota 1000 veces entre espejos. Cuando una onda pasa, las longitudes de los brazos cambian en fracciones del diámetro de un protón, y la interferencia produce un destello de señal, un chirrido. La frecuencia y la amplitud aumentan hasta que dos fuentes masivas, agujeros negros o estrellas de neutrones, se fusionan en una. El primer canto provino de un par de agujeros negros de masa estelar. Varias masas solares de energía se disiparon en ondulaciones espaciales en una fracción de segundo. La fusión de estrellas de neutrones, por otro lado, reveló una verdadera sinfonía cósmica. Rayos gamma, una kilonova óptica y el eco de radio de una onda de choque surgieron simultáneamente, marcando la primera vez que la astronomía se volvió verdaderamente multimensajero. En estas explosiones, según modelos y espectros, donde se forma una parte significativa de los elementos más pesados, oro, latino, lantánidos, sus núcleos atómicos se esculpen mediante la captura rápida de neutrones en un entorno extremadamente denso. Una red de detectores en diferentes continentes capta las mismas ondas con una diferencia de milisegundos, lo que permite triangular y señalar una región del cielo donde los telescopios ya buscan luz. Otro frente son los relojes de púlsares en toda la galaxia. Faros de radio regulares insinúan el zumbido de ondas ultralargas de agujeros negros gigantes en los centros de galaxias distantes. Las ondas gravitacionales han transformado el cosmos de una película muda a una sonora. Ahora no solo vemos, sino que también escuchamos cómo está hecha la oscuridad. El descubrimiento de exoplanetas ha transformado el cosmos de una oscuridad abstracta a un mapa poblado, aunque estos mundos son casi siempre invisibles. Aprendemos sobre ellos a través de diminutas caídas de luz. Cuando un planeta cruza el disco de una estrella, su brillo disminuye en una fracción de porcentaje, como si alguien pusiera una moneda sobre un foco. Este escalón en la curva de luz revela el radio y la órbita, e incluso indicios de nubosidad e inclinación a partir de los detalles finos de entrada y salida. Otro método es el bamboleo de la estrella. Es atraída por una vecina invisible y las líneas espectrales de la estrella se desplazan de un lado a otro a velocidades de metros por segundo. Existen trucos más raros, el microlente gravitacional, donde la masa de una estrella que pasa al azar amplifica brevemente la luz distante y revela un planeta como compañero. Y la imagen directa, con coronógrafos, que literalmente tapan el disco deslumbrante de la estrella para capturar un punto tenue cercano. Los catálogos de las misiones Kepler y TESS, y ahora los agudos oídos de James Webb, han revelado lo principal. Los planetas no son la excepción, sino la regla. Estadísticamente, la mayoría de las estrellas tienen familias planetarias. Entre ellas se encuentran los Júpiteres calientes, que orbitan una estrella en pocos días, las supertierras, que no tienen análogo en nuestro sistema, y los conjuntos compactos como TRAPPIST-1, donde 7 mundos están apretados en una densa hilera y varios reciben tanto calor como la Tierra.
La espectroscopía de tránsito permite oler sus atmósferas. Bandas de vapor de agua, sodio, dióxido de carbono se dibujan sobre el fondo de la luz estelar. Las curvas de fase dibujan mapas dérmicos, donde el lado diurno se abraza y el nocturno se enfría bajo el viento estelar. La zona habitable es solo un balance de calor. La vida no se define por la geografía. Los mundos cercanos a las enanas rojas pueden estar atados gravitacionalmente por un lado a la estrella y sufrir llamaradas, y las atmósferas pueden evaporarse. Pero incluso con estas advertencias, la conclusión es asombrosa. En la Vía Láctea se estima que hay cientos de miles de millones de planetas, de ellos miles rocosos. Por cada parpadeo del cielo nocturno hay una órbita, un clima, quizás un océano ajeno. Hecho número 8. El espacio alrededor de la Tierra ya parece una autopista bulliciosa con una tormenta de granizo invisible, fragmentos de pintura de milímetros, tornillos, restos de viejos aparatos y etapas vuelan a una velocidad multiplicada por 10 la de una bala. En órbita baja, los flujos de encuentro se separan a 7-8 kilómetros por segundo, y una mota diminuta en tal impacto actúa como un explosivo en miniatura. Las ventanas de los transbordadores en su momento se cubrieron de picaduras por el polvo, y en los cascos de los satélites se encuentran abolladuras como de perdigones. Cuanto más grande, más peligroso. La colisión del Cosmos 2251, retirado con el Iridium 33 en 2009, generó una nube de escombros. Y la destrucción de un satélite meteorológico en pruebas de armas antisatélite en 2007 dispersó miles de fragmentos durante años. Las redes de vigilancia mantienen un catálogo de decenas de miles de objetos de más de unos pocos centímetros y predicen aproximaciones. Las estaciones y las naves maniobran periódicamente, desviando las órbitas a kilómetros de distancia. Las pantallas multicapa de Whipple protegen de la mota invisible. La primera lámina delgada convierte la partícula en una nube de plasma. La segunda amortigua el impacto. Alrededor de los compartimentos críticos se coloca blindaje de paneles de nido de abeja. Pero la mejor protección es no ensuciar. Existen recomendaciones para retirar los aparatos de las órbitas bajas en un descenso controlado en aproximadamente 25 años. La pasivación requiere purgar el combustible y descargar las baterías para que los viejos aparatos no exploten por sí solos. Para la geoestacionaria, existen altitudes cementerio, a donde se elevan los satélites inactivos con un impulso de despedida. También se prueba la limpieza activa, redes y arpones en el experimento Remove Debris, un pastor iónico que empuja suavemente el fragmento con un chorro de plasma, velas aerodinámicas para frenar en la alta atmósfera. El ciclo solar eleva la termósfera, la resistencia aumenta, la basura se quema más rápido, pero las megaconstelaciones de comunicación añaden tráfico y exigen disciplina. La órbita es un patio común. Ignorar su ecología es jugar a la ruleta espacial con fragmentos que no necesitan puntería. Noveno hecho. El Sol tiene un capullo invisible, la heliosfera, una burbuja de plasma diluido del viento solar que se precipita hacia el gas interestelar y pierde gradualmente contra él por la presión. En su frontera, la heliopausa, la influencia de la estrella se agota. Las líneas magnéticas del interestelar reorganizan el patrón, la densidad de partículas cambia y el flujo de rayos cósmicos galácticos se vuelve notablemente más alto. Los Voyager llegaron a esta frontera, dos naves automáticas de 1977, que hace tiempo pasaron Neptuno y Plutón y continúan viajando, como botellas con mensajes, en la oscura humedad del mar interestelar. Primero cruzaron la onda de choque, el shock terminal, donde el viento solar supersónico frena bruscamente. Luego, uno tras otro, cruzaron la heliopausa. Ya no quedan ojos directos para medir la densidad del plasma, pero el Voyager 1 escucha el interestelar con sus oídos. La antena de plasma capta la vibración del gas electrónico, oscilaciones que surgen tras potentes erupciones solares, y por la frecuencia de esta flauta calculan la densidad del medio circundante. La comunicación se realiza a través de las antenas parabólicas de 70 metros de la red de espacio profundo. Receptores hipersensibles extraen un puñado de bits por segundo del ruido de radio, y el tiempo de tránsito de la señal se mide en decenas de horas.
Esta es la escala de la distancia. La alimentación proviene de generadores termoeléctricos de plutonio. El calor de la desintegración disminuye año tras año y los ingenieros apagan los instrumentos uno por uno, como las luces de un tren que se aleja, para prolongar su vida útil. A bordo está el disco de oro, un disco de cobre y oro con saludos en docenas de idiomas, latidos del corazón, gritos de ballenas, un mapa de coordenadas de púlsares y el esquema de un tocadiscos. El relieve químico de la cubierta es una instrucción para quienes adivinen leerlo dentro de 1 millón de años. Los Voyager ya están más allá de la Casa del Sol, pero todavía muy cerca según las medidas de la galaxia. Hasta los bordes de la hipotética nube de Oort, miles y decenas de unidades astronómicas tardarán más en llegar de lo que existe la historia escrita. Y aún así, estas viejas naves acercaron el cosmos. En 1990, una de ellas miró hacia atrás, a la Tierra, y fotografió el punto azul pálido, una mota de polvo en un rayo de sol. Desde entonces, la idea de que la humanidad ha dejado su susurro y su tarjeta de visita en el espacio interestelar ha dejado de ser literatura. Es un hecho seco de telemetría y registros de comunicación. Hecho décimo. En el universo existen partículas fantasma que apenas interactúan con la materia, pero precisamente por eso transmiten las noticias más veraces desde las profundidades, los neutrinos. Cada segundo, decenas de miles de millones de neutrinos solares por centímetro cuadrado atraviesan tu uña. Nacen en el corazón termonuclear de una estrella, atraviesan el Sol y la Tierra casi sin interacciones y se marchan. Durante mucho tiempo, los detectores registraron menos de lo que predecían los modelos, un enigma solar que atormentaba a los físicos, hasta que enormes depósitos de agua pura y pesada en las montañas de Japón y en las minas de Canadá demostraron que los neutrinos podían cambiar de apariencia en el camino. Se trata de oscilaciones cuánticas entre los tipos electrónico, muónico y tau. Esto significa que los neutrinos tienen masa, diminuta pero distinta de cero. En 1987, varios detectores subterráneos registraron casi simultáneamente un par de docenas de neutrinos de una supernova en la Gran Nube de Magallanes. La señal llegó horas antes que la luz porque los neutrinos escaparon del núcleo colapsante antes de que la onda de choque atravesara las capas estelares. Hoy en día detectamos viajeros mucho más energéticos. El observatorio IceCube está enterrado en 1 kilómetro cúbico de hielo antártico donde miles de fotomultiplicadores escuchan breves destellos azules, huellas de partículas relativistas nacidas cuando un neutrino chocó con una molécula de hielo. Algunos de estos eventos nos conectan con núcleos galácticos activos y blazares, motores lejanos donde agujeros negros supermasivos aceleran chorros de partículas cósmicas casi a la velocidad de la luz. Una vez, un neutrino de alta energía y destellos gamma señalaron la misma fuente agresiva. La astronomía de neutrinos hace que el cosmos sea transparente donde los fotones no pueden llegar. A través del polvo, a través de las espesuras estelares, desde épocas en que la materia es opaca a la luz. Junto con las ondas gravitacionales y los espectros electromagnéticos, transforma la observación del universo en una investigación tridimensional. ¿Quién aceleró la partícula? ¿Dónde se desvió? ¿Qué núcleo colapsó? Este conocimiento nació de destellos silenciosos en la profundidad de un glaciar y del conteo silencioso de fotones en gigantescos tanques subterráneos. Y es precisamente lo que conecta las reacciones nucleares en las entrañas de las estrellas con la fría noche sobre nuestras cabezas.